Hola, mi nombre es Angela Boyer. Bienvenidos a un nuevo experimento de física y esta vez será sobre cinemática de rotación. En ingeniería química se estudia este movimiento de rotación para los diferentes equipos industriales como bombas, turbinas, separadores, agitadores, mezcladores, entre otros. Un ejemplo del uso de uno de estos equipos es para el proceso de pretratamiento de aguas residuales. Este tratamiento consiste en la precipitación química de las aguas con la finalidad de disminuir la materia coloidal y en suspensión a través de las etapas de precipitación, coagulación, floculación y sedimentación. En la etapa de coagulación se utilizan tanques con impulsadores giratorios para la mezcla rápida y en la etapa de floculación se utilizan agitadores simples para la mezcla lenta. El estudio de este movimiento permite controlar la velocidad con que debe mantenerse o cambiar cada equipo en cada etapa, ya que de esto depende la interacción de la materia coloidal con los productos químicos que permiten su tratamiento. Para la construcción de este tipo de procesos a nivel industrial, primero es necesario hacerlo a escala de laboratorio. Por ello, un experimento como el que se presenta a continuación puede ser útil para estudiar la efectividad de estos equipos en las reacciones químicas. Para este experimento vamos a necesitar hilo, una regla, un celular, un objeto giratorio como una rueda, un plato, una botella con agua, un tubo de papel, silicona, Foamix y un cartón. Para este experimento hay que construir primero una base giratoria. Para ello, dentro de la caja colocamos la rueda para tener más soporte. Sobre esta tiene que ir el conjunto del tambor giratorio pegado al plato. En el tambor debe ir enrollado el hilo lo suficiente para que dé 3 vueltas. Para la pesa necesitamos una botella pequeña con 200 mililitros de agua y la punta de la cuerda debe ir atada al pico. Para el montaje del experimento se debe colocar la base giratoria ya armada sobre una mesa. Al borde de esta, siguiendo el tambor giratorio, debe ir la polea o un tubo de papel para que la cuerda se deslice. Colocar los obturadores desde la mesa hasta lo más cerca del plato a una distancia de 180 grados entre ellos. Colocar el celular sobre el plato a 90 grados desde el primer obturador y este debe ir desde el centro al borde siguiendo el radio del plato con el sensor lo más cerca posible hacia los obturadores. Y finalmente colocar la pesa para que cuelgue al extremo de la mesa pasando por la polea. Esta práctica consiste en determinar las ecuaciones cinemáticas rotacionales que sigue el celular en 3 vueltas. Previo a dejar caer la pesa se deben registrar las medidas tomadas con la regla del ancho de los obturadores y el radio del plato. Ahora en el celular se abre la aplicación Firefox y se selecciona la función de cronómetro de proximidad en la pestaña de duración. Se pone play, se suelta la pesa y se detiene el cronómetro una vez que llega al piso. Se registran la posición de los obturadores como múltiplos de pi y los tiempos en cada uno. En total son 6 tiempos y por ello hay que verificar que el peso sea el adecuado para 3 vueltas, si no reducir o aumentar el agua. Repetir este proceso 10 veces para el mismo peso y registrar todo en una tabla de datos. Para determinar las ecuaciones cinemáticas rotacionales de este experimento, primero hay que calcular las velocidades instantáneas angulares y sus gráficas. Para calcular esta velocidad se utiliza la relación entre velocidad tangencial y velocidad angular de este movimiento. Para la velocidad tangencial se utiliza el ancho del obturador como diferencia de desplazamiento y se utiliza el promedio de cada intervalo de tiempo medido por Firefox obtenido en la tabla número 1. Con todos estos valores de las velocidades se plantea la tabla número 2. La gráfica 1 y 2 son en base a la tabla número 3 y esta segunda gráfica se va a utilizar para hacer una regresión lineal y así obtener el valor de la velocidad angular inicial y la aceleración angular de este movimiento a través del método de mínimos cuadrados. De la definición de aceleración angular por integración se deduce la ecuación cinemática de velocidad angular con respecto al tiempo y en ella se reemplazan los datos ya calculados para establecer su gráfica. De la definición de velocidad angular por integración se deduce la ecuación de desplazamiento angular con respecto al tiempo. En ella se reemplazan los datos ya calculados y se grafica su función.
Para estudiar el funcionamiento de los equipos de pretratamiento de aguas residuales antes propuesto, se puede replicar este experimento. La diferencia es que las condiciones iniciales que se le impriman deben ser las necesarias para que ocurran las reacciones químicas. De esta forma se obtendrá al final la ecuación de velocidad que siguen estos equipos en función del tiempo, lo que facilita el seguimiento de las aguas en cada etapa. Ya que todos los cálculos son en base a valores medidos con instrumentos, su error se propagará con respecto a la imprecisión de estos. Para la regla es de 0.1 centímetros y para el cronómetro de proximidad de 0.1 segundos. Además, como todos los datos son tabulados, si se desea conocer el error se debe calcular de forma estadística. Concluye que a través de este experimento, a través de las velocidades instantáneas angulares, es posible determinar las ecuaciones cinemáticas de rotación. El correcto funcionamiento de este experimento depende del montaje del mismo, por lo que se calibra bien el peso al inicio. Como el movimiento sigue una trayectoria circular, las ecuaciones dependen tanto de las velocidades angulares como de las tangenciales. Finalmente, el error va a ser considerable, ya que se utilizan valores promedios desde el inicio de los cálculos.